¿Qué pasaría si el hijo del más grande de los héroes lo pierde todo solo por aprender artes demoníacas? Hoy te traigo esta historia. Nuestra historia comienza con dos personajes siendo abucheados e insultados en un lugar, pero antes de llegar a eso vayamos a un corto tiempo atrás. Se nos presenta en un campo de entrenamiento a nuestros personajes, el llamado Eir, que le diremos el prota, y a ella, Fince, que es la princesa del imperio. Ellos estaban entrenando, pero ella lo vence como siempre y dice que no ha podido ganarle ni una vez, y eso que ya están cerca de su graduación. La princesa le ha estado dando lecciones, pero ella es demasiado buena en casi todas las artes y aún no logra vencerla, y que además son amigos de la infancia. Cuando unas chicas empezaron a hablar cosas buenas del prota, como que podrían quedar enamoradas de su salvaje cara y que además es atractivo, la princesa se acerca y les dice que no es lo que ellas piensen, y que él es un pervertido que oculta revistas eróticas en su habitación y que no caigan enamoradas de él. El prota queda furioso al saber que le quitaron la oportunidad de ser popular y que ella siempre hace eso cuando las chicas empiezan a fijarse en él. La princesa le menciona al prota que su heroico padre estaría decepcionado de él. De ahí pasamos a nuestro protagonista practicando con la espada, pero a los lejos siempre hay personas murmurando que es el hijo de un héroe y no es tan talentoso, y no dejan de compararlo con él, y eso empieza a cansar más a nuestro prota. Se nos informa que su padre es uno de los 7 héroes que derrotaron al rey demonio, pero a pesar de ser el hijo de un héroe su verdadera fuerza son más que fragmentos y que por eso no puede ganar contra la princesa, ya que ella lo supera en habilidad y en lo académico. Cuando termina su entrenamiento aparece su padre, llamado Hiro, y le dice que se enteró de que perdió nuevamente contra la princesa, y también le cuenta que él a los 18 años ya estaba combatiendo demonios, y así continuó contándole sus proezas hasta que el prota le dice que por favor le enseñe a usar la espada desde cero. Su padre le dice que no puede, ya que el trabajo lo tiene muy ocupado, y le dice que él es solo una persona que aprende despacio y que no hay prisa en ser fuerte tan rápido. El prota le dice que por qué está mal en ser un segundón y que hubieran querido que solo reconocieran su fuerza, y procede a irse reflexionando, creyendo que quedó como un tonto al decirle eso. Al regresar a casa lo recibe ella, que le dice que qué hace en casa a esta hora ya que las clases aún no terminan ni que regrese por donde vino. Ahí nos la presentan. Ella es Sadis, la sirvienta de la casa, y que antes de que el prota naciera, ella fue dejada huérfana y que su madre la acogió, y que siempre han estado juntos, y que más que una sirvienta es una hermana mayor bella y de grandes pechos, y que algún día quisiera que ella sea su esposa. Ahí el prota le explica que salió temprano por una cosa llamada ansiedad mental. Sadis adivina que nuevamente perdió contra la princesa, pero él le dice que con sus calificaciones podría faltar a la escuela todo lo que queda del período y aún así logrará ser caballero imperial. Sadis le pregunta si recibió la visita de su padre. Él le dice que sí y que todo el mundo le dice que es el hijo del héroe, pero terminan decepcionados de él. Pero Sadis logra decirle unas palabras para poder hacerlo sentir bien, ya que cada vez que él se pone triste ella siempre busca animarlo, aunque siempre se burla de él. Ella le dice que es el día de la limpieza anual del sello del pedestal. El prota acompaña a Sadis y ella le da unas llaves para que vaya entrando mientras ella va por algunas cosas. Mientras el prota está frente a la puerta, se nos cuenta que mucho antes de que él naciera, la guerra ocurrió en estas tierras donde su padre derrotó al rey demonio, y que la espada que usó para lograrlo se encuentra resguardada ahí por el sello del pedestal. Mientras el prota ingresaba, ve a una extraña figura que dice que por fin se abrió la puerta y que es extraño que no sea la señorita de siempre. El prota se pone en alerta ya que él es un demonio, y le dice que quién es él y de qué forma entró en el lugar. El demonio se sorprende ya que él sí puede verlo. De pronto llega Sadis por todo el bullicio que él estaba haciendo. El prota le dice que tenga cuidado, que hay un ladrón ahí, pero Sadis, confundida, le dice que ahí no hay nadie, le dice que está alucinando por lo virgen que es y procede a irse para traerle un poco de agua. El prota agarra el trapeador, lo embulle en magia y se pone en guardia. El demonio le dice que esa técnica de la espada es torpe y no se compara con la de Hiro. El prota se lanza contra él pero no logra hacerle nada, y el demonio le dice que sus ataques no funcionan en contra de lo paranormal. El prota sigue confundido y la entidad le dice que es la primera vez que tiene una conversación con alguien después de tiempo, y le dice que él es Treainar, el mismo que su padre había vencido, el rey demonio. Pasando a otro escenario, el prota aparece en su cama y Sadis, preocupada, preguntándole si estaba bien, le da un abrazo y le dice que cuando regresó al lugar lo encontró desmayado en el suelo y ella lo trajo a su habitación. El prota al mirar arriba se da cuenta de que el demonio está ahí. Le dice a Sadis, pero ella sigue sin creerle y se va de ahí. El rey demonio le dice que por alguna razón él es el único que puede verlo, y el prota le pregunta de qué cosa es lo que hace en ese lugar. El demonio le dice que como fue derrotado por los héroes, ahora no puede descansar en paz, y que su espíritu quedó preso en esa espada.
En resumen, el prota es poseído por el espíritu del demonio, pero como al ser un ser sobrenatural no puede interactuar con el mundo, le dice al prota que lo saque al mundo exterior. El prota se niega, y el demonio le dice que tiene que obedecerlo porque es un rey demonio y esas cosas, pero el prota se rehúsa y el demonio empieza a hacer un berrinche para que lo saque hasta que el prota termina cediendo. Ya al querer salir, Sadis se lo impide porque se saltó las clases y necesita un castigo. Ya luego por fin logran salir, y el rey demonio queda maravillado con todo lo que ve alrededor. El prota le dice que está actuando como un niño en la ciudad de su enemigo y que qué piensa acerca de eso. El demonio le dice que mentiría si no pensara en algo, y le dice que les haría el favor de destruirlos a todos, pero que ya no tiene sentido pensar en eso ya que él perdió y que no queda nada más que aceptarlo, ya que los héroes lo vencieron en grupo y no lucharon uno contra uno, si no él hubiera ganado. Así continuamos con ellos, el demonio pidiéndole que comprara un libro que no sabía que había salido en segunda edición. En la academia, él dándose cuenta del poder de la princesa y ayudándole mal con algunas respuestas al prota, haciéndole pasar vergüenza. Ya al salir, el rey demonio le dice las verdades al prota, como por mucho que se haya esforzado no ha podido ganarle a esa chica, y que haga lo que haga seguirán comparándolo con su padre. El prota descarga su ira contra él diciéndole que él no sabe nada de él y que él también perdió ante su padre y que luego lloró porque no luchó uno contra uno, inventando más excusas y que él solo sabe alardear. El demonio se pone serio y dice que él es el rey demonio, y que van a confirmar que él tiene más poder que esos héroes. El prota le pregunta de que cómo lo hará si solo es un espíritu, y responde que al que usará es a él, que lo entrenará y verá el verdadero poder del rey demonio, y los alrededores y el mundo serán testigos de su grandioso poder, y que entrará a la ceremonia real, a la competición, y que ganará y demostrará su poder. El prota no se lo toma en serio y le dice que solo faltan 2 meses para la ceremonia y que la princesa también participará y que seguro ganará. El demonio le dice que le falta motivación y le pregunta qué es lo que hará en el futuro. El prota le dice que por ahora se convertirá en caballero imperial. El demonio le dice que si ese es su sueño o se lo impuso alguien más, y que si no descubre su objetivo, la motivación y otras cosas, no podrán hacer nada en él. De ahí recién el prota reflexiona en qué es lo que quiere convertirse, pero el rey demonio le dice que primero se concentrarán en ser el campeón de la ceremonia real que se realiza en 2 meses. Así, el rey demonio empieza a entrenar al prota con tácticas cuestionables pero efectivas, para que pueda aprender sus técnicas, y procede a hacer un ejemplo de lo que quiere hacer. Al principio parece que solo hace el ridículo, pero todo tendrá sentido en el futuro. Así el prota empieza a hacerlo con las instrucciones de su maestro. Al terminar, el prota termina agotado y el demonio le dice que tendrá que hacerlo todos los días y que ahora siguen las artes marciales clásicas. El prota le dice que cuando van a empezar a usar la espada, ya que su padre la usa y que él la aprendió como hábito, y su maestro le dice que no la necesitará ya que él no tiene talento para la espada, ya que en su primer encuentro se dio cuenta de que ese estilo no va con él, y que la espada mágica de su padre es la única centralizada en el poder mágico, y que él no tiene un poder mágico que pueda imitar aquello. El prota se decepciona porque practicó años ese estilo para no tener talento en él, pero el demonio le dice que lo ha estado observando y que él tiene algo que su padre no, una gran flexibilidad, y que él salió igual que su madre, una de los 7 héroes, la hechicera Manu, y que su talento no es la espada, sino las artes marciales que se alinean con su personalidad, y que si pule ese talento podrá quebrar hasta a su padre. Desde ahí el prota se emociona y le pide a su maestro que lo guíe por su propio camino. Por atrás de él aparece Sadis, que le pregunta por qué es que habla solo, e inmediatamente se da cuenta de que él está haciendo un entrenamiento especial, ya que ella también tiene su licencia de caballero. Sadis le da una lista de lo que le encargó. El menú del mes es uno que es muy nutricional. El demonio le dice que ella se preocupa mucho por él, y el prota empieza a recordar un poco del pasado, de cuando quería enseñarle algo a sus padres, ellos nunca tenían tiempo para él, pero Sadis siempre estaba pendiente de lo que hacía, animándolo, y que ella es como un sustituto de sus ausentes padres. El prota le dice que él será el campeón de la ceremonia real, y que si lo logra la deje tocar sus pechos. Al prota se le salió lo virgen, y cuando pensó que ella lo regañaría, ella acepta, y que en caso de que gane ella lo dejará tocar sus pechos un día entero. El prota, más animado que nunca, quiere empezar a entrenar de inmediato para poder cumplir su sueño, pero en el futuro, en su peor versión, terminó perdiendo a Sadis, su primer amor, pero no nos adelantemos. Su maestro le dice que pelee con él. Él piensa que por ser una entidad no lo podrá golpear, pero su maestro le hace ver lo contrario, así empezando con su entrenamiento y aprendiendo más habilidades.
Al finalizar el entrenamiento, el prota empieza a preguntar cosas de cómo lo derrotaron y que cuando tenga ganas le cuente sobre su pasado. Mientras estaba por la calle se encuentran con la princesa y empieza a caminar junto a ella, y empiezan a hablar sobre el futuro, de qué es lo que hará ya que es miembro de la realeza, pero que en ese momento ella será la campeona de la ceremonia real, pero el prota le dice que no, ya que él será el vencedor de la competencia, y que darán lo mejor de ellos en la competición. Al llegar a la academia nos encontramos a estos dos personajes, que son también los hijos de los héroes, que habían estado de intercambio en otra escuela, y se nos muestra un flashback de que ellos eran amigos de la infancia, que siempre estaban juntos y que juraron que serían los héroes más poderosos del mundo, pero al regresar ellos también participarían en la competición y que el prota ya no la tendría tan fácil ya que ellos regresaron más poderosos que nunca, dando una pequeña demostración de su poder. El de cabello largo se le acerca a la princesa y le dice que cuando él gane se anuncie su candidatura como su prometido, pero el prota agarra coraje por las palabras de su maestro y no se deja intimidar, ya que ellos contaron que en el camino encontraron dragones y los eliminaron, pero el prota dice que él será el campeón del torneo. Todos piensan que se están peleando por la mano de la princesa, y así la historia se pone interesante. Ya en su último entrenamiento, el demonio hará entrenar al prota en su sueño ya que esa es una de sus habilidades, y así empiezan con el entrenamiento y su maestro usa la técnica espiral demoníaco para atacar al prota, así venciéndolo. Así el demonio le dice que incrementará su poder mágico con acupuntura. El prota lo hace pero al lograrlo, se desmaya por el poder que obtiene, llegando Sadis a auxiliarlo. Al despertar se da cuenta de que Sadis se quedó a su lado a cuidarlo y, como siempre, ella empieza a burlarse de él, fastidiándolo, pero con una extraña sensación como si empezara a pasar algo. Pero cuando iba a pasar algo llega su madre, preocupada por él, pero al ver la posición en que estaban reprende al prota y le dice a Sadis que hay alguien mejor para ella. En la conmoción también llega su padre, y ellas salen del lugar y se quedan ellos dos, dejando un ambiente incómodo hasta que el prota le pregunta de que por qué se convirtió en caballero. Él le dice que su pueblo y el de su madre fue destruido y que cuando pensó que iba a morir alguien lo salvó y se fue así sin más, y de ahí decidió convertirse en caballero simple. Ya en el comedor, el prota dice que él será el campeón del torneo. Todos quedan sorprendidos, pero su padre solo dice que con solo ese sentimiento él ya está orgulloso y que no se arrepentiría si pierde, y que está feliz de que se rete a sí mismo. El prota se levanta y se va, ya que notó que lo dijo en un tono diferente, y le pide a su maestro que lo haga aún más fuerte, no importan los métodos, ya sea acupuntura o lo que sea, con tal de ser más fuerte, y que va a ganar y que le probará a todos que podrá hacerlo. Su maestro acepta, pero que lo reseñe mañana porque ese día saldrá su libro favorito y quiere leerlo todo el día. Así empiezan a leer al día siguiente. Mientras estaba en el acto, el prota se da cuenta de que el demonio lee demasiado rápido y le dice que sería mejor enseñarle esa habilidad llamada videncia, que te ayuda a observar mejor el alrededor, amplía tu visión y que lo ayudaría a ser mejor en el combate. Después se nos muestra un poco del pasado de Sadis, ya que cuando era niña todo su pueblo y su familia fue eliminada por una habilidad del rey demonio, quedando sola y de ahí siendo rescatada por la madre del prota, que la adopta como su hermana menor, y ella al casarse con el héroe Hiro la adoptaron como su hija, y así hasta que nació el prota y ella lo cuidó y nunca lo dejó. Se nos muestra que Sadis está obsesionada con el prota y que ella siempre estuvo interesada en él, pero que no podía porque él estaba destinado a estar con la princesa y ella solo observaría desde el fondo. Al llegar el prota a Sadis, se le levanta la falda y se le vuela su bufanda, y el prota, en lugar de ver sus panties, va y agarra su bufanda entregándosela a ella, y eso sorprende a Sadis, ya que normalmente él se hubiera quedado mirando sus panties y que algo está cambiando en él. Pero el prota lo que utilizó era videncia, y su maestro se da cuenta de que el prota aprende demasiado rápido las habilidades. Luego el prota, después de la acupuntura, logra ser más fuerte con la magia, y que ese sentimiento es fantástico y que él se sorprende de su progreso. Así llegamos a la última sección de entrenamiento. Una lucha entre ellos dos, pero al final el prota sigue sin poder acertarle un golpe. Ya en la noche, el prota le pregunta qué hubiera hecho después de destruir a la humanidad, y ahí él le cuenta que hace cientos de años, él estaba en las profundidades sin tierra ni sol, con una atmósfera estancada en putrefacción donde dominaba la violencia, un mundo hecho de caos, y que él tenía un sueño: salir del reino de los demonios, y expandir su mundo donde haya árboles y vastos mares fluyendo, quería asegurarse de sentirlo él mismo.
Pero la diferencia de razas surgió y todo se terminó desmoronando, y así pasaron cientos de miles de años y su propósito también cambió, y antes de que se diera cuenta se convirtió en el temido rey demonio. El prota le dice que algún día irá al reino de los demonios, y que quiere visitar otras tierras, y que se lo debe ya que él lo entrenó, y que ya dejó eso de ser un caballero imperial, y que suena bien eso de expandir su mundo, y que él también lo hará y recorrerá el amplio mundo siendo fuertemente, y que será un hombre que irá donde quiera y no estar encerrado en un solo sitio como un caballero imperial. Ya en el día del torneo, el prota se prepara para luchar y empieza una presentación de los candidatos que empiezan a sacar los números de orden en que lucharán. Al de cabello largo, llamado Reval, le toca el primer turno, y en el turno del prota, él, a su estilo, lanza la caja al aire y con su habilidad videncia también agarra el número 1, o sea, también el primer turno. Todos quedan pasmados por lo que hizo. Es como si lo hubiera desafiado a un reto al pelilargo. Todos quedan sorprendidos y empiezan a murmurar hasta que el rey alza la voz para decir que el prota violó las reglas, pero si el pelilargo acepta el reto, la pelea continuará, así que él acepta, diciendo que ganará no importa quién se ponga en su camino. Los padres del prota intentan persuadir al rey, pero él termina aceptando el duelo entre los chicos. Y como siempre, la gente empieza a murmurar sobre él. Se presentan a los dos primeros, a Reval, el hijo de uno de los maestros espadachines de los 7 héroes, e igualmente al hijo del más heroico de los 7 héroes. El rey demonio le dice al chico que si no usará sus técnicas, pero él le responde que primero probará su fuerza en bruto. El prota observa a Sadis, que está en la tribuna, y ella se percata de que él no tiene una espada, y así igual todos preguntándose que por qué no la trajo, y que seguro la olvidó por lo inútil que es. Hasta su padre intenta decirle que vaya por ella, pero él solo dice que luchará con los puños. El pelilargo se molesta porque piensa que él no se toma la pelea en serio, pero cuando lo ataca y todos piensan que el prota está perdido, él logra esquivar el ataque. Todos quedan pasmados y el pelilargo no lo puede creer de cómo hace eso. Todo el estadio queda perplejo de cómo el prota esquiva todos los ataques. Ese es el resultado de su entrenamiento. Le propina un golpe directo en el rostro, alejándolo. La gente nuevamente empezó a decir que no es un inútil después de todo, y que se nota que es el hijo de un héroe y que su padre seguro lo entrenó en secreto. El pelilargo le dice que pensaba que él era un desperdicio con la espada, pero que ahora usa artes marciales que él nunca había visto antes y que seguro su padre lo había entrenado así. El prota se ríe y le dice que un buen hombre le enseñó ese estilo, y que al conocerlo fue donde abrió su mente, y que cuando entró a la academia sentía que había un obstáculo que jamás podría sobrepasar, y que entre todos los hijos de los héroes él no era suficiente, y siempre le dijeron eso, y que era tan bueno como ellos, que tenía sus habilidades, y que en cualquier habilidad era bueno a media y que seguía sin responder a las expectativas del mundo. Pero que ese buen hombre le dijo que él no tiene habilidades para la espada como su padre, y que en su lugar organice su propia individualidad y que siga su propio camino y no el de su padre ni madre, sino el que él quiera. El pelilargo le dice que no se burle de él y lo ataca con todo lo que tiene, poniendo a nuestro prota en aprietos, pero cuando iba a dar el golpe final, el prota lanza una ráfaga de magia por su cuerpo, ya que la acupuntura que hizo sí funcionó, dejando a todos nuevamente sorprendidos. El rey demonio le lanza una pregunta. ¿El pibe ahora, que es el hijo de Hiro, o qué es? Él le responde que es el aprendiz del gran rey demonio, y que ahora en adelante se convirtió en el auténtico yo, y se lanza contra el pelilargo acertando una técnica del rey demonio que lo manda a volar contra la pared, dejando a todos sorprendidos. Lo ovacionan, pero cuando ya lo iban a nombrar ganador de la primera ronda, el pelilargo se lanza contra él con una intención asesina. Se nos muestra al prota antes, en el entrenamiento, preguntándole a su maestro si él también puede aprender la habilidad del espiral demoníaco. El demonio le dice que es una habilidad que consume demasiado poder y que es una habilidad difícil de controlar, y que tomaría un año en aprenderla. Regresando al torneo, el prota logra hacer la habilidad ya que él aprende demasiado rápido. Todos se asombran. La cara de su maestro es de preocupación y la de Sadis está sin palabras. Y cuando iba a lanzar la habilidad, es golpeado por sus padres, que dicen que su hijo se retirará de la competencia. El prota, molesto, le pide explicaciones de por qué hace eso, pero en la tribuna se ve a Sadis gritando, diciéndole que por qué el jovencito está usando habilidades del rey demonio, quedando en shock. El prota, confundido, nunca había visto a Sadis así. Su padre le dice que el pueblo de ella fue destruido por esa misma habilidad. Su padre intenta llevarse al prota, pero él solo le dice que solo quería que vieran lo fuerte que era y que se esforzó cada día para lograrlo. Su padre lo golpea y le dice que en qué es lo que se esforzó y que esa no es una habilidad que usen los caballeros imperiales, y que aunque hubiera ganado, sus manos habrían quedado sucias. Todos empiezan a murmurar nuevamente que no tiene dignidad, que no es posible que haya hecho eso, que sus habilidades son un fraude y que la gente como él debería desaparecer.
El rey demonio se acerca al prota y le dice que le diga a su padre sobre su existencia y que seguro le creará, y que fue su culpa y que nunca debió enseñarle esas técnicas. El prota le dice que pare. Sadis sigue inconsolable, pero el prota suelta a su padre y le dice a su maestro que esto no es su culpa y que no hay nada de malo en ser su discípulo, y procede a dirigirse a todo el público, gritando, y les dice que él entrenó hasta morir, que resistió el dolor y la agonía y que al final obtuvo esas técnicas, que son habilidades del mentor que lo acogió en su desesperación, y que fue el resultado del trabajo duro que tanto critican. Su padre intenta detenerlo, pero al fin el prota le regresa el golpe y le dice a su padre que como ese es el final, le cuenta que él sufrió mucho, que lo comparaban contigo, que siempre esperan cosas de él pero él nunca volteó a verlo ni una vez, y aunque lo llamaran fracaso de segunda generación él nunca hizo nada, y que hubiera sido mejor que no hubiera nacido como su hijo. Y aquí llegamos a donde el comienzo de la historia. El prota siendo abucheado, pidiendo que lo exilien o que lo encierren. Sus amigos intentan ir con él, pero él carga nuevamente la habilidad espiral demoníaco, la lanza contra el suelo para hacer un agujero y escapar de ese lugar. Y ahí es cuando el prota abandonó todo, su familia, sus amigos, su vida y a su primer amor, Sadis, que la última vez que la vio estaba con una expresión aterrorizada. Así saliendo por el otro lado de su habilidad, a una nueva vida. Miren cómo quedó el prota. Destruido en el suelo. Se dejó el alma en el entrenamiento para la ceremonia, pero el cuerpo no le dio para más. Y ahí está su maestro, el rey demonio, soltándole la realidad. El tipo se pasó de rosca. Usó 2 veces la técnica prohibida y su cuerpo literalmente ya no responde. Está acabado. Es que el prota ya no aguanta la presión. El pibe solo quería ganar una vez, una sola, para que la gente deje de verlo como el hijo del héroe inútil. Pero es que cada vez que intenta algo, todos tienen los ojos puestos en su papá, Hiro. Está harto de vivir bajo esa sombra, pero el rey demonio no se anda con vueltas. Le dice, ¿quieres que dejen de compararte? Pues fácil, supéralo. La única forma de que se olviden de los logros de su padre es haciendo algo más grande. El prota está en shock, ¿cómo vas a superar a un tipo que salvó al mundo? Pero él le da el empujón. Deja de mirar el imperio, mira el mundo. Si quieres que respeten tu nombre, tienes que hacer que todo el mundo sepa quién eres. Y ahí es donde al protagonista le hace clic la cabeza. Se levanta, se sacude la tierra y se le nota en la cara que ya no va a jugar a ser el hijo del héroe. Y que ya es hora de superar a su padre. Se miran con el rey demonio, aceptan el reto y se van a por todas. La historia se pone seria de verdad. El caos se desata en la capital tras el escándalo en la ceremonia. Los caballeros están buscando al prota por todos lados porque ahora es un fugitivo, mientras la gente de la ciudad anda esparciendo calumnias de que hizo trampa con habilidades prohibidas. Mientras tanto, la madre entra corriendo y desesperada a la habitación de Ir, con la ilusión intacta de que tal vez el pibe ya había vuelto a casa. Pero al cruzar el umbral y ver que todo está vacío, un silencio sepulcral la golpea. Al revisar sus cosas y ver los libros de texto llenos de separadores y marcas de estudio, se da cuenta de cuánto se esforzaba en secreto. Ahí se le derrumba el mundo y se quiebra por completo. Se arrodilla llorando y se culpa con desesperación, sintiéndose un completo fracaso de madre. De repente, se abre la puerta. Es Sadis, que se escapó del hospital. Llega a avisarle a la madre que los caballeros imperiales andan investigando al prota por supuestos lazos con las fuerzas armadas del rey demonio, y que su crimen sería imperdonable. Pero Sadis lo defiende a muerte. Ella estuvo a su lado, lo vio entrenar duro todos los días y jura que esa fuerza en el torneo era totalmente real y suya, no hizo ninguna trampa. La madre admite que Sadis conoce a su propio hijo mucho mejor que ella, y que le dejaron todo el peso de los cuidados, sin saber nada de sus sufrimientos. Con lágrimas en los ojos, jura que debe conocerlo bien y que quisiera verlo una vez más, sintiendo que esta podría ser su última oportunidad como madre. Regresando con nuestro héroe, él sigue en el bosque y se pregunta cuánto tiempo ha pasado. El rey demonio le responde que alrededor de 3 horas. El prota empieza a decaerse recordando la comida, su cama y todo lo que tenía en su hogar. Sin embargo, el rey demonio le dice que tan rápido se acobardó, por lo que el prota recupera el ánimo y le pregunta si sabe acampar. Él le responde que sí y que todo el conocimiento lo tiene en su cabeza. Logran visualizar un conejo, y el pibe, desesperado, se lanza a cazarlo, pero el animal es más rápido y no tiene éxito en ninguna de las veces que lo intentó, hasta que el conejo se ríe de él. Enojado, el prota se lanza tras el conejo persiguiéndolo por el bosque, animado por su maestro, hasta que al final logra atraparlo y lo celebra. Justo cuando su maestro le dice que es hora de diseccionarlo, el prota se pregunta por qué tiene que hacerlo él y ve en unos arbustos a otros 2 conejitos que lo miran con ternura. No sabe qué hacer, si diseccionarlo o liberarlo, y al final decide ponerle nombre y dejarlo ir. Su maestro se molesta con él preguntándole ahora qué es lo que va a comer, ya que el hambre es demasiado.
De repente, se escucha un sonido de fondo y se dan cuenta de que era un monstruo acercándose. El rey demonio le explica que eso es un ogro, una raza de demonios con una peculiar fuerza sobrehumana, y que, dado su ferocidad, los humanos encontraron la muerte enfrentándose a ellos. El prota siente miedo, ya que siempre Sadis le contaba historias de ellos y de que si se portaba mal el ogro iba a venir a comérselo, hasta que el ogro le habla preguntándole si se perdió. El prota se asusta y se aleja, pero el ogro le dice que no quiere pelear, que no planea hacerle nada y que ya no se preocupe. También le comenta que seguro el hambre lo puso de mal humor y lo invita a su casa. El prota sigue reacio y no acepta, pensando que le pasará algo, hasta que el rey demonio le dice que el ogro no tiene intenciones maliciosas, logrando calmarlo un poco. El ogro añade que sería imposible que un ogro y un humano puedan llegar a un acuerdo, así que mejor lo ayudará diciéndole cómo llegar a la ciudad. El prota reflexiona y se dice a sí mismo que su raza es discriminada por muchos prejuicios, y que debe ser un dolor similar al que él sufrió al usar el poder de un demonio. Se disculpa con el ogro por haberse dejado llevar por los prejuicios y por no haber sabido cómo actuar, lamentando haber pisoteado su amabilidad. Así, deciden ir a la casa del ogro para aceptar la comida que les ofreció. Es ahí cuando el ogro se presenta diciendo que su nombre es Akana Iter, e igualmente el prota se presenta pero sin decir su apellido para no revelar su identidad. El ogrito le cuenta que hasta ahora todos los humanos con los que se encontró le han temido, pero él fue el único que habló con él e incluso se disculpó por su actuar, y que eso lo hizo muy feliz. Al llegar a su hogar, se dan cuenta de que tiene un huerto y todo lo necesario para poder vivir. El ogro le sirve la comida, el prota la prueba y empieza a llorar de la felicidad. El ogro le pregunta por qué llora, pensando que tal vez la comida no es de su agrado. El prota le dice que no es así, que todo está muy delicioso, y confiesa que llora porque se escapó de casa y había decidido solucionar sus problemas por sí mismo, pero se dio cuenta de que ni siquiera tenía que comer ese día, y al pensarlo no pudo contener las lágrimas, agradeciéndole por lo que hizo por él. Aka también se abre con el prota y le confiesa que es un ogro que odia las peleas, pero a pesar de eso las personas siguen temiendo a su silueta, por lo que empezó a vivir en lo profundo del bosque y lleva así más de 10 años. Añade que el hecho de que él haya venido a su casa y dicho que su comida le gustó lo alegró mucho, destacando que es una muy buena persona y esperando que algún día puedan ser amigos. El prota le responde que por qué dice esas cosas, si él y Aka ya son amigos. Luego, el ogro le indica la dirección para llegar a la ciudad. El prota le pregunta si no quiere algo de la ciudad y que, como ya son amigos, regresará de nuevo. El ogro le contesta que quisiera un pastel, ya que oyó que son deliciosos. Al despedirse, el ogro le entrega un amuleto hecho a mano de su tierra natal para que tenga un viaje seguro, y el prota se lo agradece. Ya bajando de la montaña, el prota hace planes sobre qué hacer, como comprar el pastel y equipamiento, pero el demonio lo baja de las nubes, recordándole cómo lo hará si no tiene dinero. Ya en el pueblo, tratan de registrarse como aventureros, pero no lo dejan porque no terminó la preparatoria y ni siquiera tiene una identificación. Al salir para ver qué pueden hacer, ven una multitud reunida alrededor de una chica jugando. El rey demonio lo reconoce de inmediato y dice que es un juego que hasta los demonios jugaban, llamado Go. Alguien entre la multitud comenta que no hay nadie que se atreva a retar a esa originaria japonesa llamada Shinobu Stock, quien lleva una gran racha de victorias. De ahí, el prota recuerda que a los japoneses también se les llama samuráis o algo así, mientras el sujeto sigue diciendo que el que logre vencerla podrá llevarse 100.000 tsubaras, la moneda que usan. Ella empieza a alardear de que nadie ha podido derrotarla, y el rey demonio anima al prota a jugar, prometiendo ayudarlo por ser un maestro en ese juego. Al comenzar la partida, todas las jugadas de su maestro son tan exactas que ponen contra las cuerdas a la chica, disfrutando y humillándola porque nadie le había ganado antes. Justo cuando ella hace su movimiento, el rey demonio lanza un contraataque dejándola derrotada, y le entregan el premio al prota. Sin embargo, ella lo sujeta pidiéndole seguir jugando, ya que nunca antes había perdido ante alguien de su misma edad. El prota se niega diciendo que tiene que irse, pero ella insiste en que lo acompañará solo para jugar y le pide que no desapruebe la oportunidad de estar con una chica linda, y de repente se le sale el relleno del pecho, por lo que ella procede a irse avergonzada. Luego van a buscar el pastel para su amigo y se sientan a comer un poco. Como el rey demonio no puede comer, el prota le pone su parte como una ofrenda. De la nada, ven que por la montaña está saliendo humo, y el prota escucha decir que seguro son ninjas, cazadores japoneses que cazan demonios en el bosque. Al darse cuenta de que su amigo está en peligro, sale corriendo hacia el bosque y se encuentra con uno de ellos que le advierte que no los dejará pasar. Su maestro le dice que se prepare porque está rodeado.
El prota intenta explicarles que el ogro no es malo y les pide que se hagan de la vista gorda, pero el ninja no hace caso y responde que esas criaturas son peligrosas, que lucharon del lado del rey demonio y que tienen que exterminarlos. El prota se lanza a atacarlo diciendo que es su amigo, pero es derribado por la misma chica que venció anteriormente. Se levanta con determinación para atacar, derribando a cada uno de ellos y demostrando su destreza y habilidades, hasta que solo queda la chica. Ella le dice que se habría enamorado en otras circunstancias, ya que derrotó a 2 de esos ninjas, pero el prota le responde que no le interesa la gente que engaña a los hombres con pechos falsos. Con una cara maliciosa, ella responde que nunca perdió en el juego ni en sus habilidades de ninja, a excepción de su hermano mayor, quien fue reconocido por uno de los 7 héroes, y advierte que la batalla recién comienza. Ella le cuenta un poco de su pasado. Cuando era niña era la mejor en todos los ámbitos de ser un ninja, y de grande sigue igual, pero las misiones que les dan son simples y, como ya no hay rey demonio, solo tiene que conformarse con eso. Pensaba que ya no había nada que la emocionara, hasta que se encontró con el prota. Comienza la pelea. Ella le lanza kunais, trampas de tronco y una espesa niebla que cubre el bosque, acertándole unos kunais en la espalda. El prota, sin saber qué hacer, sufre la desventaja, y cuando ella lanza su técnica de rocas, el prota se harta y usa nuevamente su técnica, la gran espiral demoníaca, que limpia la niebla y pela a los árboles, dejándola totalmente expuesta. Sin saber qué hacer, la chica se da cuenta de que el prota ya está detrás de ella, listo para propinarle un golpe. Ella empieza a sentir sensaciones extrañas. El corazón se le acelera, siente mucho calor y se emociona pensando que por fin le darán un golpe. Pero el prota se detiene y le dice que ella perdió y que ya no lo moleste más. Ella le reprocha que no juegue con ella y que eso es más humillante. El prota le grita diciéndole que sería un desperdicio golpear un rostro tan lindo, y ella queda pasmada. Proceden a irse, y mientras están cerca de la casa, la chica los sigue preguntándole su nombre, diciendo que está enamorada de él y agregando que su hermano mayor está por ese lugar, que es más fuerte que ella y que incluso fue reconocido por uno de los 7 héroes, por lo que podría ganarle cuantas veces quiera. Cansado de los prodigios, el prota sigue su camino sin hacerle caso. Al llegar, ven al ogro, su amigo que lo alimentó, y al hermano de la chica derrotado y tirado en el suelo. Aka no reconoce al prota y lo ataca. El prota se queda inmóvil al escuchar el rugido del ogro, que grita preguntando por qué los humanos hicieron eso, qué les había hecho él si solo estaba viviendo tranquilo en ese lugar. El prota, pasmado y sin saber qué hacer, ve que el ogro va a exterminar al ninja, así que lo detiene y le grita a la alimaña que no puede perdonar lo que le hicieron a su amigo, añadiendo que si estuvieran en una situación distinta, le daría una paliza y que no le estorben. El prota reflexiona. Los humanos son realmente crueles a veces, si tuviera que ponerlos en la categoría de ogros o demonios, simplemente hieren cuando temen a lo desconocido. Deciden no conocer las circunstancias de cada individuo, a pesar de que Aka nunca había pensado en destruir nada. La chica le dice que deje de decir tonterías y que huya, ya que no es rival para un ogro, pero él le grita que se calle, afirmando que ellos son la raíz de todo el problema y pidiendo que su ira y tristeza se descarguen con él. Mientras el ogro arrasa a su paso, el prota esquiva por poco un golpe devastador, consciente de que si le acierta una sola vez estará totalmente jodido. Siente que el monstruo está aún más furioso que antes, y aunque sabe que huir solo empeorará las cosas, atacar a Aka-san lo atormenta. Es entonces cuando el rey demonio le lanza una recta al corazón. Para salvarlo de su furia y desesperación, la única solución no es ganar o perder la batalla, sino enfrentarlo sin escapar. Debe aceptar su enojo y tristeza y transmitirle sus sentimientos, porque la respuesta está en su propio interior. Tomando una determinación absoluta, el prota se planta frente a la bestia y decide que no piensa huir más. Sabe perfectamente que la frente es la parte más dura del cuerpo humano, y que llevando el fortalecimiento al límite extremo y recibiendo el impacto con todo el peso corporal, puede romper hasta el puño de un ogro. Al instante, un dolor insoportable le recorre la cabeza, sintiendo que se le va a abrir en dos. Es una locura tan peligrosa como caminar en la cuerda floja, donde un solo desvío milimétrico del ataque del ogro convertiría el lugar en un baño de sangre. Pero confiando en los reflejos que ha forjado, en su agudeza visual dinámica y en un fuerte corazón, aguanta el golpe de frente. Con el alma destrozada, le grita al monstruo todo lo que lleva dentro, recordándole cuánto se esforzó construyendo su casa y su huerto, lamentando que todo haya sido destruido y que ni siquiera haya podido volver con el pastel, reprochándose a sí mismo mientras le agradece por haberlo alimentado y ayudado. Ni los humanos ni los ogros han cambiado realmente. La única diferencia es que ellos son un poco más fuertes.
Al presenciar la escena, el rey demonio observa con una sonrisa torcida la valentía de aquel hombre, pensando en lo idiotas que son los humanos de ese imperio por ser incapaces de comprender una vista tan desgarradora. Poner la vida en línea por los amigos, convirtiendo al hombre que una vez descartaron en su valiente discípulo. El cuerpo le pesa al extremo, sin fuerza en los pies y con la sensación de que hasta pensar se ha vuelto una tarea titánica. Ya no queda nada a lo cual volver. Su casa, sus muebles y sus cultivos se han desvanecido, dejándolo sumido en un vacío profundo donde solo atina a murmurar un desgarrador: Aka. De pronto, un cálido abrazo lo sorprende mientras una mano se posa suavemente en su cabeza. Al reaccionar, el ogro se da cuenta de que el prota lo ha alcanzado, pero el peso del esfuerzo es tan abrumador que el joven héroe se desploma de inmediato sobre el suelo. Al verlo caer, el terror y la culpa invaden al ogro al preguntarse si acaso él ha provocado todo eso. Con una sonrisa cansada pero sincera, el prota lo tranquiliza. No pasa nada, fue por un amigo. El ogro, con lágrimas en los ojos, no logra comprender por qué alguien llega tan lejos por alguien a quien apenas conoció ayer, mientras en la mente del joven resuenan las frías críticas de quienes lo consideraban una carga a pesar de ser hijo de un héroe. Sin embargo, al mirar al ogro y escuchar su voz reconociéndolo, comprende el verdadero motivo. Era exactamente eso lo que más necesitaba y quería escuchar. Después de la batalla, el prota se levanta vendado pero aún adolorido y le pregunta a Aka si él fue quien lo hizo. Él le responde que fue aquella chica, pero el ogro no confiaba en ella hasta que la niña frotó la cabeza contra el suelo pidiendo que deje que ella lo ayude porque esa persona es importante para él, permitiéndoles curar las heridas de ambos y dejándole también un cuaderno. En las páginas del diario que sostiene se leen notas dirigidas a él, donde le recuerdan su valentía al enfrentarse a los Jounin y a un ogro de fuego sin miedo, arriesgándolo todo para salvar a su amigo. Mientras tanto, en una habitación cercana, la chica observa por la ventana con profunda angustia, sintiendo un gran lamento y remordimiento por haber intentado robar el hogar del ogro pensando únicamente en recompensas económicas. El peso de sus acciones la hace llorar desconsoladamente, con el pecho apretado por la culpa, al recordar el sufrimiento que causó. Al terminar de leer, el ogro le comenta que la líder también le dijo lo mismo y se ofrecieron a reparar todo, como su casa y sus campos, pero él no aceptó ya que no quiere tener nada que ver con ellos y además dejaría la montaña. Sin embargo, el prota voltea la página del diario y lee que dice que él le ha robado el corazón, que honestamente le gustaría estar con ellos lo antes posible, y le dejó un cuestionario un poco cuestionable que el prota terminó votando. El prota le pregunta a Aka qué es lo que hará ahora, y él responde que se irá del lugar. El prota le ofrece que por qué no va de viaje con él, ya que quiere conocer el mundo, ser un hombre que pueda lograr cosas increíbles y que, si viene con él, las aventuras serán mucho más interesantes. El ogro acepta y se pone feliz. Pero al día siguiente, el prota despierta y se encuentra con una nota a su costado que explicaba su pasado. De niño vivía en un pueblo de elfos oscuros con su familia y no conocía a otros de su especie aparte de su padre y madre hasta que la guerra llegó al lugar y se vio obligado a unirse al ejército del rey demonio como soldado. Allí presenció la brutalidad de la guerra, donde los ogros masacraban humanos sin piedad, y ver que tanto su padre como su madre estaban incontrolables en la masacre la culpa lo consumió. Incapaz de soportar ese infierno viviente, huyó convirtiéndose en un traidor exiliado del mundo de los demonios, viviendo oculto y en absoluta soledad durante más de 10 años. Aunque pensó que sería fácil hacerse amigo de los humanos, sabe que estos nunca perdonarán a un ogro que pisoteó sus vidas. Por esa razón, al considerarlo su único amigo y alguien muy importante, prefiere marchar solo para no interponerse en su camino ni impedirle visitar posadas, restaurantes o ciudades humanas. Al leerlo, el prota sale corriendo a buscarlo y le recrimina a su maestro que por qué no le avisó, pero este solo le contesta que él solo respetó su decisión. El prota se lanza a gritar el nombre del ogro, y este parece escucharlo, haciendo su señal característica para despedirse de él a la distancia. Regresando a la ciudad imperial, se nos muestra a la princesa hablando con su padre porque en la ciudad están tratando al prota como un criminal y la gente empieza a decir cosas sin sentido. Su padre le dice que no entiende lo que pasa porque la gente sufrió mucho por el rey demonio y esas heridas nunca sanarán, pero que para él el prota es el hijo de sus queridos camaradas y por esa razón lo cubrió durante el torneo. Sin embargo, ahora incluso él ya no puede hacer nada y le pide que ya se olvide de él. En el pasillo están los otros dos, quienes empiezan a recordar el pasado de cómo eran todos amigos, cómo el prota los guiaba para ser los más fuertes, y cómo siempre fue optimista y muy confiable, al punto de que solo escuchar sus palabras los animaba. Recuerdan que, cuando eran niños, eran muy unidos, pero a medida que avanzaba el tiempo sus conversaciones se desvanecían.
Cuando se trata del prota, ya no saben nada de él, hasta que llega a la princesa diciendo que no pudo convencer a su padre de que le quiten el castigo al prota y que él significa mucho para ella, incluso si todo el país se pone en su contra. Pasando a otra escena, se nos muestra a Hiro recordando las palabras que le dijo el prota y encontrando la salida por donde se escapó. Borraron el rastro y no saben por dónde se fue, pero como usó esa técnica, seguro no tiene mucho poder mágico. Ahí recién se da cuenta de que su hijo es fuerte, ya que usó esa habilidad 2 veces y tiene un poder enorme, pero él solo se negó a cualquier crecimiento que tuvo. Si tan solo lo hubiera escuchado, no hubiera pasado todo esto. De pronto, llega un mensajero a informarle algo a Hiro. En la capital imperial, la princesa y los demás chicos han desaparecido. Pero no eran los únicos, también estaban con ellos su madre y Sadis, quienes irán a buscar al prota. Ya todos listos, la princesa dice que quiere ver al prota ella misma, al igual que Sadis y su madre, y se ponen en marcha en un viaje que será peligroso. Caminando en silencio por el sendero del bosque, los dos viajan y el rey demonio le habla sobre que su padre Hiro y los demás héroes también soñaron con un mundo donde humanos y demonios fueran iguales, un lugar pacífico más allá de las barreras de raza. El rey demonio le explica que, aunque el conflicto a menudo surge de asuntos triviales y las diferencias en cultura y valores hacen que la paz total sea difícil, y que lo que el prota hizo con el ogro no fue en vano. Sus acciones salvaron a aquel ogro y le permitieron cumplir su único deseo y convertirse en su amigo. Aunque parezca que por ahora eso no cambia el panorama global, su maestro lo insta a no olvidar lo que pasó, a llorar, a mantenerse fuerte, a recordar su historia y a crecer con más fuerza. Mientras continúan su viaje por el mundo con la firme convicción de resolver lo que Hiro nunca logró, comprende que incluso si por ahora solo puede conseguir pequeñas cosas, sus experiencias y su pasión no mienten. Este mundo está a punto de cambiar enormemente, guiado por los lazos que ha forjado. Con la mirada fija en el horizonte y junto a su fiel mentor, el joven avanza con paso firme, sabiendo muy bien que las historias de su crecimiento todavía no han terminado. Y hasta aquí llega la historia de nuestro héroe, ya que el manga fue cancelado, pero la historia continúa en la novela si es que te interesa. Si te gustó, deja tu reacción, suscríbete y comenta. Hasta la próxima historia.